Muy buen día. En la clase número 6 del día de hoy aprenderemos Simple Past, Regular Verbs, Affirmative, Negative and Interrogative Forms, el tiempo pasado de los verbos regulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Prepositions of place, preposiciones de lugar, Object Pronouns y los pronombres objetos. ¿Ok? Simple Past. Es bien sencillo. Lo único que necesitas es esto. Mira, un sujeto, tu verbo en pasado, complemento, tu expresión de tiempo si es que lo requieres y nada más. Acá no te preocupas si es he, si es she, si es we, nada. De frente pones el verbo en pasado y san, se acabó. Nada más. ¿Sí? Lo más bonito de los verbos regulares es que los verbos regulares solamente terminan en ed y ya están en pasado. Ahora seguramente me vas a decir, verbos regulares, ¿qué es eso? Bueno, te comento. Hay dos tipos de verbos. Verbos regulares, que es los que estamos viendo, y en la siguiente clase vamos a ver a los verbos irregulares. Esos dos grupitos de verbos regulares e irregulares, ¿ok?, van a tener características. Los regulares, que son los que estamos viendo ahorita, tienen la característica de que cuando cambian al pasado es simplemente que terminen en ed y ya está en pasado. Mientras que los irregulares no tienen una característica como los regulares, no tienen un patrón de conducta. ¿Ok? Como no tienen una conducta definida, cambian por completo, a veces cambian dos letritas, a veces simplemente se escribe igualito. Con ellos es memorizar y memorizar, mientras que con los regulares es simplemente reconocer quiénes son regulares, entonces con ellos simplemente vas a darle la terminación ed y quedó en pasado, nada más. Ahora, te digo algo, en el tiempo pasado, ¿ok?, vas a trabajar con puros verbos en forma base. ¿A qué me refiero? A que los verbos no van a cambiar, van a quedar en su primera forma. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Ya generalizó la profesora. Pero, ahí viene la aclaración. Solamente vas a trabajar con formas bases, recuerda, en la negación y en la pregunta. Solamente en la negación y en la pregunta. ¿Ok? Si fuese una afirmación, cuando está afirmación, ahí sí el verbo va en pasado. ¿Ok? Solamente cuando está afirmando, verbo en pasado. Pero si no está afirmando, sigue trabajando con formas bases. ¿Estamos? Ya. Ojo, recuerda, si es que ese es tu verbo principal. ¿Ok? Es una aclaración a grandes rasgos. Vamos a explicar pasito a pasito. Empecemos. La regla es esta. Sujeto, tu verbo en pasado, tu complemento y tu expresión de tiempo si es que tu oración lo requiere. Mira acá. They, y mi verbo era work. Pero mira, el verbo work tiene ahora la terminación ed. They worked in a magazine yesterday morning. ¿Te diste cuenta? Ed. Y fíjate, todos los verbos están con ed para los sujetos they, you, we, I, he, she, it. Es porque no hay ningún problema. De frente ed y quedó. Mientras tenga coherencia. Mira, ya dice, you worked in a magazine yesterday morning. Tú trabajaste en una revista ayer en la mañana. We worked in a magazine yesterday morning. Nosotros trabajamos en una revista ayer en la mañana. I worked in a magazine yesterday morning. Yo trabajé en una revista ayer en la mañana. He worked in a magazine yesterday morning. ¿Te diste cuenta? Y lo mismo para she y para it. Ojo, cuando es it, sería el verbo work, equivaldría como trabajar o también funcionar, ¿cierto? Por ejemplo, si hablo de una máquina de escribir, la máquina de escribir funcionó, ¿okay?, ayer en la mañana, por ejemplo. ¿Okay? Va a ir variando. A veces los verbos varían ligeramente de acuerdo al sujeto. Claro, porque no voy a decir es su trabajo, ¿no? Tú seguramente me dirás, wow, ¿qué es ese cuadro tan gigante? Pues ese cuadro es para aclarar bien los puntitos de el agregado ed. Recuerda que la regla es que terminen en ed, ¿cierto? Bueno, mira la primera partecita, ¿ok? Así ¿ok? A ver, veamos esto. Vamos a ver esto de aquí, ¿sí? Vamos a ver primero esto. Quiero que te enfoques en esta primera partecita. Ahí estamos. Ahí. Ok. Ya, mira, te dice. Empezamos con este de acá.
con el verbo live. Primero mi verbo era este, live, terminaba en E. Cuando ya termina en E, pues simplemente le agrego la D. Lo mismo pasa con el verbo hate. Como ya termina en E, pues le agrego la D. Hope, hoped. ¿Viste? Todos los verbos que terminen en E, solamente agrégales la D y ya está en pasado. Ojo, todos los verbos que sean regulares. Ahora, si es que un verbo te dice acaba en UE, OE, IE, ejemplo, glue, ¿ves? También le agregas la D. Si te das cuenta, la regla es bien sencilla. Todos esos terminan en E. Si termina en E, ponle la letra D ya, si es que es regular. Nada más. Ok, solamente que sea desglosado, puesto pedacito por pedacito. Pero la regla es bien sencilla. Si termina en E, agrégale la D y nada más. Se acabó, no te hagas problemas. Ahora, la regla cambia un poquito si es que tu verbo termina en consonante Y. ¿Ok? Ejemplo, copy. Luego eras, mira acá, copy. Después de la P venía una Y. Lo que hice fue retirar a la Y, eliminé a la Y y en su lugar puse IED. Y quedó así en pasado. Acá el verbo try, en lugar de la I latina estaba la Y. ¿Qué hice? Eliminé a la Y y en su lugar puse IED, tried. Lo mismo pasó acá. Entonces cada vez que vea consonante Y, va a desaparecer la Y y me voy a colocar a la IED. Profesora, ¿y si es un verbo como play? Siempre me preguntan eso. Pues mira, si es que es un verbo como play, que tiene vocal Y, pues solamente agrega ED y ya está. Enjoy, mira, agregas y ya está. Nada más, no te haces problema. Profesora, me dicen, pero ¿y qué hago por ahí? No sé. Si yo tengo un verbo que es, por ejemplo, como la palabra pinned, o preferred, o stopped, o admitted. ¿Qué pasa con esos verbos? Ah, fácil. Si tienes uno de esos casos, vas a tener que cumplir dos condiciones. Primera, cuentas de derecha a izquierda, ¿ok? De derecha a izquierda el verbo. Vamos a colocar este verbo, que creo que todo el mundo lo conoce, ¿ya? Mira, el verbo es de acá, es la R, desde ahí, mira, así, de derecha a izquierda. Una consonante, una vocal, una consonante. Esa es primera condición. ¿Ya? De derecha a izquierda, si cumple que hay una consonante, una vocal, una consonante. Segunda condición, que esté la fuerza vocálica en esa vocal, valga la redundancia, que esté en medio de esas dos consonantes. Entonces, solo cuando cumple esas dos condiciones, se duplica, se vuelve a escribir la última letra que está ahí. En este caso, la R, ¿cierto? Entonces, si la palabra es prefer, fuerza de voz vocálica, sí la cumple, ¿viste? Prefer, fuerza de voz vocálica en esa I. Entonces, lo que vamos a hacer es, volvemos a escribir la R y luego ED, preferred. ¿Estamos? Lo mismo pasa en todos ellos, miren. Start, admitted, pinned. ¿Sí? ¿Esas son las únicas reglas? Sí, no hay más reglas, es bien sencillito. ¿Ok? Acuérdate, dos condiciones, acuérdate, consonante Y y si es que termina en E, pues la letra D y ya quedó. La forma negativa de estos regulares, recuerda, cuando es negación y pregunta, ya no trabajas con el verbo en pasado. Acuérdate, no hay forma de trabajar con formas pasadas. Vas a trabajar solamente con formas bases. Entonces, vas a necesitar, como es una negación, de un auxiliar negativo. ¿Quién estaría acá? Mira, tu sujeto, subject, tu negativo, did not, tu verbo en pasado, tu complemento y tu expresión de tiempo. Subject, they, you, we, I, he, she, it. Tu negativo, didn't, o también puedes tenerlo como did not, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Tu verbo, pero tu verbo, recuerda, en forma base. Profesora, pero si está en forma base, ¿cómo sé que está en pasado? Fácil, porque el auxiliar del pasado es didn't, acuérdate. En el presente tenías don't, doesn't, pues acá ya no te preocupes si es he, she, nada. Acá de frente un único auxiliar, didn't, forma base, complemento y tu expresión de tiempo. Nada más. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. They didn't work in a magazine yesterday morning.
You didn't work in a magazine yesterday morning. We didn't work in a magazine yesterday morning. ¿Sí? Si es que es pregunta, quiero que te percates algo. La pregunta es como si fuese una oración afirmativa. Mira, sujeto, verbo, mi complemento y mi pregunta. Solamente que delante vas a tener al auxiliar. El auxiliar did. Colocas el signo de interrogación y obviamente como es pregunta, pues ya el verbo no puede ir en pasado. Va a estar en su forma base. Nada más. Solo colócale el did delante del sujeto, signo de interrogación y ya quedó. Entonces la pregunta sería así. Did they work in a magazine yesterday morning? Did you work in a magazine yesterday morning? Did we work in a magazine yesterday morning? Did I, ¿ves? Acá está el I, work in a magazine yesterday morning? Did he work in a magazine yesterday morning? Did she work in a magazine yesterday morning? Did it work in a magazine yesterday morning? ¿Si te percatas de esto? ¿Ok? No es complicado. Ahora, si tenemos una pregunta, quiere decir que... Bien, en la presente diapositiva vemos como cuando es una afirmación, ¿ok? Tenemos el yes primero, luego el sujeto, en este caso está como pronombre personal, y luego did. Si es que es una negación, no primero, luego viene el pronombre y la negación expresada como didn't. También puede haber estado como did not. Estaría genial, estaría aceptable, ¿ok? Entonces tenemos, si es afirmación, yes, mi pronombre y la palabra did, cuando es respuesta corta en pasado, ¿ok? Siempre y cuando nos hayan preguntado con did. Si es que nos preguntaron con did, contestamos de forma negativa, será no, el pronombre y la palabra didn't. O también puede estar como did not, ¿ok? Entonces tenemos, yes, they did, yes, you did, yes, we did, yes, I did, yes, he did, yes, she did, yes, it did. Si fuera negativo, no, they didn't, no, you didn't, no, we didn't, no, I didn't, no, he didn't, no, she didn't, no, it didn't. O también podemos decir, como acabo de mencionar, no, it did not. Recuerden que la única regla para las respuestas cortas es que no tengamos dos palabras, ¿ok? Es decir, no, it, no es permitido, pero decir no, it didn't está genial. No, it did not también está genial, ¿ok? Acá tenemos algunos ejercicios. Vemos que en la número 1 dice The Architect y dice Rent a flat, rentar un departamento. Entonces, como el verbo rent, ¿ok? Requiere de alguien, porque ahí está el verbo rent. Entonces yo requiero, cuando veo así el verbo en forma base, quiere decir que adelante debe estar un auxiliar negativo. Entonces vemos que avión no es auxiliar negativo, ¿ok? Ni barco. El único auxiliar negativo de él, ¿ok? Acá aceptable sería didn't, ¿ok? ¿Por qué me dirán no puede ser ni avión ni barco? Porque recuerda, no puedes tener a dos verbos a la vez, solamente uno, ¿ok? Solo hay un verbo principal. Y si hablaríamos de la letra A, pues la A es un verbo, barco también es un verbo, mientras que la C es el único auxiliar negativo, ¿ok? Entonces, respuesta, casa. La número 2, Tom, y dice, didn't, was o wasn't cook. El mismo caso, es un verbo. Como es un verbo y está en forma base, quiere decir que adelante tengo un auxiliar negativo. ¿Quién será ese? Avioncito. En la número 3 es una pregunta. Entonces yo lo que hago es buscar en mi pregunta si es que hay algún verbo. Justo, mira, acabo de encontrar un verbo. Dice move, mudarse, mudarse a España. Ok, si ya veo que está un verbo, quiere decir que delante debe haber un auxiliar. Ok, entonces vemos que mi auxiliar más adecuado sería avión. Me preguntarán, ¿y por qué no puede ser caso? Una pregunta negativa. Sí, podría ser. Vamos a ver. Don't John and his son move to Spain? Claro. Sería, pero una pregunta que expresa sorpresa, ¿cierto? Algo así como que
John y su hijo no se mudaron a España. ¿Ok? Sí, sí, podría ser. ¿Ok? Como pregunta negativa. ¿Ok? Podría ser, pero obviamente sabemos que, ¿ok? Hay que tener cuidado con este tipo de casos. Yo he escogido la letra A porque suena una pregunta mmm, más adecuada a los ejercicios que estoy dando, ¿ok? Pero sí, sí puede ser ambos. Puede ser la letra C como pregunta negativa, expresando sorpresa. Y la letra A, que es una pregunta netamente en pasado, que sería, Did John and his son move to Spain? John y su hijo se mudaron a España, ¿ok? Veamos la número 4. Te dice, the girl, la chica, y dice, bailó en su cumpleaños. Ok, ¿cuál sería mi verbo? ¿Cuál sería la palabra ahí? Si se dan cuenta, mi verbo dance, okay, está en forma base. Cuando vemos verbos en forma base, quiere decir que delante hay un auxiliar negativo. Entonces, ¿vemos qué es lo más adecuado ahí? Claro, barquito, la única opción. La letra B. La 5, how, y te dice, you change your mind. Change your mind significa cambiar de opinión. ¿Ok? Entonces, como tengo tú y luego cambiar de opinión, sabemos que you en el presente trabaja con do y dentro de claves no tengo eso, entonces no puede estar en presente. Asumo que de acuerdo a claves que está en pasado. Sería avioncito. ¿Cómo cambiaste de opinión? ¿Sí? En la número 6 te dice the soldier, el soldado. Answer the question, responder las preguntas. Vemos que el verbo answer, responder, está ahí en forma base. Quiere decir que delante, exacto, hay un auxiliar negativo. Como es el soldado, debería haber estado doesn't para que esté en presente. Pero como no hay, entonces yo voy a asumir de acuerdo a claves que mi oración está en pasado. Entonces sería casita. En la número 7, the child cried last night, llorar anoche. Como es un verbo en forma base, claro, lo mismo de los otros casos, ¿no? Si está en forma base, quiere decir que delante hay un auxiliar negativo. ¿Quién será ese? Claro, sería barco. Profesora, me preguntarán, ¿y no puede ser don't? No. Si hubiera dicho children, los niños, sí. Recuerda que para he, she, it, el auxiliar negativo es doesn't. ¿Ok? Además de que en la número 7 te está especificando el tiempo, te está diciendo anoche, la noche pasada, tiempo pasado, bien marcadito. No hay forma de que fuese un doesn't, ¿ok? Entonces tener cuidado con eso. En la número 8 te dice tú necesitas o necesitaste en este caso tus llaves ayer. ¿Cómo vamos a saber qué significa? Por lo general te vas a guiar por las expresiones de tiempo o te vas a percatar también dentro de claves, ¿ok? Más o menos qué tiempo te está diciendo que es. ¿Sí? Siempre fíjate en eso. Como acá ya me ayudó, me dio el tiempo, me dijo ayer. Entonces mi auxiliar de pasado sería, claro, avión, did. En la 9 también tenemos una expresión de tiempo, dice last week, la semana pasada. Por lo tanto, en la número 9, claro, sería barco. What did they talk about last week? ¿De qué hablaron ellos la semana pasada? Ahora me dirás, ¿por qué no puede ser casa? ¿De qué no hablaron ellos la semana pasada? Claro, también podría ser, sí. ¿Ok? Una pregunta en la que yo expreso una intención diferente, ¿cierto? Porque digo, ¿de qué no hablaron? Es decir, hablaron de muchas cosas, ¿de qué no hablaron? ¿Okay? La intención de la pregunta ya cambió. Ahí. En la número 10 te dice, she worked last Monday. También te ayudó porque te dio la expresión de tiempo, te ubicó en el tiempo pasado. Por lo tanto, claro, como hay un verbo y es pregunta, tu auxiliar es avioncito, ¿cierto? Did. Acá te dejo las claves para que puedas practicar un poquito más. Vamos acá, hay algunas preposiciones de lugar. Tenemos el caso de on, que es sobre, literalmente sobre, ¿ok? Ejemplo, ¿ok? Ya, tengo acá una caja, ¿ok? Si te percatas, hay algo literalmente sobre la superficie de esa caja. Una pelotita, ¿cierto? Una pelota medio extraña. Eso es on, sobre, literalmente sobre la superficie de un objeto que tú menciones. Under
es debajo de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos en las mañanas, nosotros dejamos los zapatos debajo de la cama. Algunas personas tenemos, por ejemplo, esa costumbre. Under, debajo de. Fíjate que en el dibujito tienes una caja y la bolita está debajo de esa caja. Behind, algunos también le dicen behind, ambos son aceptables, ¿ok? Behind o behind, las dos pronunciaciones están correctas. Va a tener una particularidad, significa que está detrás de un objeto en mención. Ejemplo, a ver, vemos la caja y vemos que la pelotita está detrás de la caja, behind the box. Between es literalmente en medio de dos, ¿ok? En medio de dos. Fíjate esa pelotita, está en medio de una caja y está entre una caja y la otra, en medio, literalmente. In front of significa que está delante. Ejemplo, en el salón siempre hay alumnos a los que les gusta sentarse primeritos, los primeritos ahí en la ubicación de las carpetas, ¿cierto? Entonces, they sit in front of, se sientan adelante, in front of the class, delante de toda la clase, ahí delante. In es que está literalmente dentro, ¿ok? Above significa que está sobre, pero hay cierta distancia. Near, que está cerca, no está pegadito, significa cerca. Next to significa al costadito, al costadito. Opposite significa que está frente a frente, a lo que se le dice face to face, ¿cierto? Cara a cara. Opposite, ¿ok? Vamos a ver algunos ejercicios. Bien, acá tenemos algunos ejercicios. My house is, y dice, entre la casa de mi mamá y el carro de mi tía. Entonces, lo más adecuado sería casa. Between, entre. En la número 2 dice, my shoes are, y dice the bed. Between, en medio de, under, debajo, o above, sobre. Lo más adecuado sería barco, están debajo de la cama. La número 3 te dice, Henry is, y te dice el hospital. Under, debajo del hospital, on, sobre el hospital, in, en el hospital, dentro del hospital. Lo más adecuado sería avión. En la 4 te dice Sheila sits, Sheila se sienta, y luego te dice to her sister. Si se percatan, la única opción es casa. ¿Por qué? Porque la preposición es next to. On to, ok, no. Into tampoco. Aquí es next to, al costado de su hermana. La 5 te dice they live in y te dice of their parents, de sus padres. La única opción ahí es casa, in front of their parents. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la única opción que completa la preposición in front of. Las otras, in front of, no hay. In, on, of, tampoco no tendría para nada sentido. ¿Ok? La número 6 te dice my pencil case es la cartuchera. ¿Ok? My pencil case is, y dice my bag, mi cartera. Quiere decir que está, claro, sería in my bag. Barco no puede ser porque le falta in front of, le falta la preposición of. Y la letra C tampoco porque le falta la preposición to, next to. Las dos palabritas para expresar una idea. In front of, las tres palabritas para expresar una idea. ¿Ok? La única opción es avión. La número 7. My best friend sits, y luego dice me. Lo más adecuado sería between, no es cierto. On tampoco. Behind me, claro, se sienta detrás mío. Eso es lo más adecuado. ¿Ok? Between necesitaría mencionar a dos objetos, ¿ok? Para que se pueda decir, está en medio de tal, en medio de punto A y punto B, por ejemplo. ¿Ok? En la 8. Paolo is, y dice Farfán en cueva. Acá sí menciona dos. Entonces, acá sí puedo decir between. Está en medio de o entre Farfán y cueva. ¿Ok? En la número 9 dice Susie vive, y te dice her house is 5 minutes far from here. Su casa está a 5 minutos de aquí. Quiere decir que ella está dentro, que ella está cerca, perdón, que ella vive cerca o que ella vive sobre. Lo más adecuado sería barco. Ella vive cerca, su casa está a 5 minutos de aquí. En la 10 te dice, mira,
She has a book. Ella tiene un libro. Y te dice her head, su cabeza. Lo más adecuado sería on her head, sobre su cabeza. Aquí te dejo las claves para que puedas practicar un poquito. Hablemos de los object pronouns. Los object pronouns son muy sencillos, ¿ok? Nosotros ya conocemos a los personal pronouns, ¿cierto? Los pronombres personales. Recuerden, el pronombre personal es el que realiza la acción. Es decir, primero va el pronombre personal, luego va el verbo. Pero ¿qué pasa si yo quiero colocar al pronombre personal después del verbo? Bueno, cuando quieres al pronombre personal después del verbo, vas a poder referirte a este pronombre, sí, pero vas a colocar a su equivalente. Vas a poner a mí. Ejemplo, no se dice, el verbo es excuse, no se dice excuse I, se dice excuse me. ¿Por qué? ¿Por qué va excuse me? Porque excuse es tu verbo y después del verbo va me, el equivalente de I después de un verbo. Otro, tengo el verbo listen. Yo no voy a decir listen to I, yo lo que digo es listen to me. ¿Por qué? Porque es cierto, me quiero referir a mí, pero el equivalente de I después de un verbo va a ser me, ¿sí? Entonces, delante del verbo digo I. Después del verbo voy a colocar a su equivalente que es me. Delante del verbo you, después del verbo you. Coincidentemente se escriben igualitos, ¿ok? Así que ahí está súper sencillo. Delante del verbo es he. Después del verbo, him. Delante del verbo es she, para referirte a ella. Después del verbo, si quieres referirte a ella, dices her. Delante de tu verbo va a estar it. Después de tu verbo, también vas a colocar it. Ahí es súper sencillo. Delante del verbo tienes we, nosotros, nosotras. Después del verbo, el verbo, si quieres referirte a we, ya no puedes colocar we, vas a colocar as. Delante del verbo vas a tener they. Después del verbo vas a colocar a them, ¿ok? ¿Por qué? Porque, recuerda, son sus equivalentes, pero gramaticalmente no vas a colocar a they después de un verbo. Eso no puede ser, ¿ok? You, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero aclarar. Es básicamente por ubicaciones respecto al verbo. Vamos a ver algunos ejercicios. Acá, por ejemplo, tenemos he gave, tenemos el verbo dio. Ese es tu verbo. Como ese es un verbo, después del verbo, ¿quién tiene que ir? Claro, tiene que ir me. He gave me a present. Él me dio un regalo. Dice, I really liked it. Realmente me agradó, dice. En la número 2 te dice, dogs are very friendly. Los perros son muy amigables. Y ahora fíjate que tenemos tres opciones. Them, they o they like. Les gusta. Entonces, como hay un verbo delante del verbo, claro, el único que puede estar es they, ¿cierto? La segunda opción. En la número 3 dice, my sister is studying. Mi hermana está estudiando because, porque, y tienes ahí un verbo, mira, wants, quiere. Entonces, delante del verbo, ¿quién tiene que ir? Claro, she. She wants to enter uni. Quiere ingresar a la uni. Dice la 4. My neighbors are very noisy. Mis vecinos son muy ruidosos. I don't like. Después de like, ¿quién viene? Claro, viene un pronombre objeto. ¿Por qué? Porque no puedo colocar a la segunda opción they. Tampoco puedo colocar their, la última, porque their es un adjetivo posesivo. Y los adjetivos posesivos te obligan a tener un sustantivo al costadito. Y como no hay nadie, entonces no tiene sentido. La única opción ahí es la primera, them. En la 5 te dice, he gave me the bag. Él me dio la cartera. But, pero, dice, no puedo encontrarla. Si te percatas, can't find. Alguien no puede encontrarla. Alguien. ¿Quién es? En este caso soy yo. Pregunto, ¿podría colocar la primera me? No, pues no, porque but no es un verbo. Entonces no tengo necesidad de trabajar con me. My necesitaría de un sustantivo. Tampoco puede ser my. I sí. I can't find it. No puedo encontrarlo. ¿Ok? En la número 6 te dice, who is she? ¿Quién es ella? Do you know? Mira, ese no es un verbo. Después del verbo no puedo poner do you know she. ¿Recuerdas? She va delante del verbo, no después. Sería do you know her? Me dirás, ¿por qué no puede ser his? ¿Quién es ella?
y después decir, do you know his? His necesitaría de un sustantivo al costado y además no guardaría mucho sentido. Imagínate que digas, ¿quién es ella? ¿Lo conoces? ¿O conoces a su... de él? O sea, his es de él. No tiene mucho sentido ahí. ¿Okay? Por muchos motivos, his no puede ser. La única opción es her. En la número 7 te dice, my sisters aren't here. Mis hermanas no están aquí. Y luego te dice are at work. Están en el trabajo. Este are es un verbo. Quiere decir que tu única opción sería, claro, la primera, they. Porque they trabaja con are. ¿Ok? Delante del verbo. La siguiente te dice do you o do you cook. Si te percatas, ese do no es un verbo, es un auxiliar de pregunta. Por lo tanto, ahí el verbo es cook, si te estás percatando. Delante del verbo, claro, va la primera, do you. Do you cook? ¿Cocinas? Can you teach? Y luego dice wife, esposa. ¿Puedo decir can you teach me? Podría ser, pero como está la palabra wife, esposa, necesito un adjetivo posesivo. ¿Puedes enseñarle a mi esposa? En la número 9 dice my, I y me. I'm busy right now. Estoy ocupado realmente. ¿Ok? Perdón, estoy ocupado en este momento. Si te percatas, ahí tienes al verbo am. Entonces, delante del verbo, ¿quién va? El pronombre personal, que sería I. Luego dice could. Ese could no es un verbo, es un modal. ¿Ok? Y dice please. Please es por favor. Call, llamar. Ahí tenemos a un verbo. Delante del verbo, ¿quién tiene que ir? Claro, la primera. Could you please call? Por favor, ¿puedes llamar? Dice, ese call es un verbo. ¿Puede ir I? No. Tiene que ir me. ¿Por qué no puede ir my? Porque necesitaría un sustantivo. ¿Ok? Acá te dejo las claves para que puedas practicar un poquito. Y a continuación tenemos algunos verbos regulares. Así es el caso de answer. ¿Ok? Responder. Answer, answered. Responder. Arrive, arrived. Llegar. Ask, asked. Preguntar. Behave, behaved, comportarse. Call, called, llamar. Carry, carried, llevar. Close, closed, cerrar. Change, changed, cambiar. Dance, danced, bailar. Decide, decided, decidir. Guess, guessed, suponer. Hate, hated, odiar. Invite, invited, invitar. Learn, learned, aprender. Like, liked, gustar, gustar a uno, por ejemplo. Listen, listened, escuchar. Live, lived, vivir, lived. Love, loved, amar, encantar. Miss, missed, perderse. Move, moved, mover o, bueno, básicamente mudarse, ¿ok? Move, mover, mudarse. Dependiendo del contexto va a significar mudarse o mover, ¿sí? Need, needed, necesitar. Offer, offered, ofrecer. Order, ordered, ordenar. Play, played, jugar, tocar. Prefer, preferred, preferir. Rain, rained, ahí falta la ed, llover. Relax, relaxed, descansar. Rest, rested, descansar. Return, returned, volver. Save, saved, ahorrar, salvar. Stress, stressed, acentuar. Talk, talked, hablar. Wait, waited, esperar. Work, worked, trabajar. ¿Ok? Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase.